Pues hoy en el enganche vamos a hablar de los formatos de los torneos coperos dentro de los cuatro principales países de Europa en los que la Copa tiene cierta vigencia, en la que la Copa evidentemente tiene una actividad importante dentro de sus países. La Copa del Rey de España. La Premier, evidentemente, tiene la FA Cup inglesa, que es el torneo a nivel europeo más vetusto de todo el continente. La DFB Pokal, que es la Copa de Alemania, y también la Copa Italia en el país transalpino. La realidad es que son formatos diferentes. Esto es lo primero que quiero decir como titular, que ninguno de ellos acaba, por lo menos a mí, de parecerme el formato ideal y que todos, absolutamente todos, tienen ligeros matices para parecer que están democratizando el fútbol, es decir, acercándose a los clubes menores, pero lo matizan mucho para al mismo tiempo poder ayudar a que los clubes principales acaben por alcanzar casi siempre las fases finales. Hay casos drastiquísimos, lo vais a ver ahora, otros casos quizá donde no se atreven a ser tan optimistas y ayudar tanto a los grandes, pero en definitiva no se parecen nada los formatos de Copa, de FEPOCAL, Copa Italia y FA Cup. Así que lo primero que vamos a hacer es ir analizándolo poco a poco. Pero antes de empezar a cada uno de estos países, cada uno de estos análisis, lo que sí que voy a preguntar, Iker, no sé a ti en general, conociendo un poco ya el panorama, ¿cuál te parecería que debería ser el ideal de una Copa del Rey o equivalente en cualquier otro de los países? Para mí, no sé si lo he comentado contigo alguna vez o en mi canal, pero para mí el modelo a seguir es el que siguen en Gran Bretaña y sobre todo en Inglaterra por un simple hecho. A principio de temporada sabes ya todos los horarios de la liga y no estás inmerso en el caos que vivimos, por ejemplo, aquí cada vez que hay un sorteo de copa. Eso por un lado. Y luego también, asimismo, que es sorteo puro y duro desde primera ronda. No como ahora, que el viernes pasado era sorteo puro. Bueno, yo o nos hicieron creer que era sorteo puro y quieras o no, está mediatizado porque te salen primero los dos locales y luego los dos visitantes. Cosa a la cual que dices, parece una broma de mal gusto. Porque, o sea, no lo digo en este caso porque el Atleti fuera afectado, ¿eh? No, no tiene nada que ver. Que también. No, 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 te lo digo verdad, ¿eh? No tiene nada que ver porque incluso el año pasado que el Atleti no estaba en semifinales, también lo pensaba y bueno, soy de esta opinión, pero no sé tú, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero sorteo puro será cuando vas sacando las bolas sucesivamente, no primero los dos locales y luego los dos visitantes. Entonces, en ese aspecto al final está un poco mediatizado. No te digo que esté forzado porque al final en este caso le haya tocado al Barça el partido de vuelta en su estadio, que también es casualidad, porque en cambio el año pasado con el mismo formato fue al contrario, pero no sé, me parece que al final te quieren vender una película que no se ajusta a la realidad. Entonces yo creo que ahí en Inglaterra son mucho más, digamos, transparentes en ese aspecto y es cierto que ellos tienen la suerte de tener un estadio nacional donde disputar las semifinales y la final, pero en ese aspecto yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca. Pues tiene un poquito de matices también lo que has dicho, ¿eh? No es tan real la visión que acabas de dar sobre Inglaterra, porque creo que es algo vox populi, que se ha contado siempre esa historia de cierta cercanía más para los equipos menores dentro del fútbol inglés, de cierta pureza en el sorteo. Yo creo que el hecho de estar en un mundo tan digital, tan de internet, tan de tecnología, ha hecho que hasta los sorteos cada vez sean menos divertidos. Tenemos para muestra un botón con la Champions, que es lo más duro de ver ahora mismo en los sorteos porque no tiene nada de pureza y todo de tecnología, con lo cual le ha quitado gran parte del atractivo que tenían ese tipo de sorteos con las bolitas y demás. Pero dicho lo cual, estamos hablando de las copas. Los formatos no tienen nada que ver unos con otros. Evidentemente todos tienen la base de ser un torneo en el que evidentemente son eliminatorias, de ahí que sea un torneo copero y no una liga. Pero es verdad que hay muchos matices, muchísimos matices que diferencian, por ejemplo, lo que pasa en España, Inglaterra, Italia o Alemania, que son los cuatro países que vamos a analizar. Vamos a empezar, Iker, por la imagen de la Liga Española con su Copa del Rey y la FA Cup de Inglaterra.
Primero la Liga. Vamos a centrarnos en esta ilustración que nos ha hecho nuestro compañero Pablo Arnao, bajo unas directrices para que más o menos todos tuvieran el mismo formato y nosotros pudiéramos entenderlo y explicarlo a la gente. Para que tengáis claro, lo primero, en la Liga Española, evidentemente, el torneo copero no lleva a una clasificación vía Liga, como pasa en algunos otros países. Lo digo por si hay alguno que todavía anda un poquito perdido o quiere meter ese matiz. Recuerdo, 126 equipos. 30 clubes son de divisiones regionales, 20 mejor dicho. 112 son de primera, de segunda, de primera ref y de segunda ref, es decir, lo que podríamos decir más o menos profesional, aunque esto tampoco es del todo así. Y 11 se clasifican de tercera ref. Cuatro equipos más, son de la Copa Federación, que por si alguien no lo sabe, es un torneo copero también entre equipos normalmente de divisiones muy inferiores. Básicamente, para que la gente lo ubique, casi siempre lo gana un equipo de primera ref o de segunda ref. Este torneo, la Copa Federación. Todo eso suma 126 equipos y el campeón debe pasar 6 rondas, 5 rondas, mejor dicho, los de Supercopa y 8 rondas los clubes que empiezan en el día 1. Es decir, que cualquier equipo de estos de divisiones regionales que es campeón de Aragón, por ejemplo, y logra su clasificación vía este tipo de torneos menores regionales, vía directa para la Copa del Rey, esas eliminatorias, tendría que pasar 8 rondas en total. Así que como inicio tenemos ya un matiz. Iker, 126 equipos. No es tanto como muchísima gente puede imaginar. Sí, es cierto, parecen menos y, o sea, parecen más en realidad en comparación y ya visto el número que tenemos debajo de la FA Cup Sí, se queda en un auténtico juego de niños. Y a mí lo del tema de la Supercopa, eso es lo que no me gusta claro. porque al final, si quieres vender con el nuevo formato, aunque hay algo más de equidad, pues al final con ese tema de la Supercopa lo dejas un poco en cuarentena, podemos decir, porque es cierto que la primera edición que se disputó de la Supercopa, el fin de semana aquel coincidió con que había jornada copera, pero tras ello, los últimos años lo que hemos visto ha sido adelantar, curiosamente, los partidos de los 4 equipos que curiosamente se enfrentan entre sí en la misma jornada a un día intersemanal en diciembre y durante una semana en la que se disputa Copa del Rey. O sea que al final, para mí es un poco un sinsentido porque lo de adelantar el partido lo veo bien, pero ponme en la jornada que es el fin de semana, que es la Supercopa, ponme también la jornada de Copa del Rey. Yo eso no lo comparto mucho, entonces no sé. Yo ese tema también lo tocaría porque es que al final se lo dejas un poco en bandeja a los clubes más grandes que se ahorran ese sufrimiento en campos más humildes. Para mí los cuatro de la Supercopa evidentemente tienen mucha afectos, digamos, tienen mucha facilidad y han Hmm. encontrado un contexto absolutamente ideal para que la Copa del Rey con pocos esfuerzos se puedan plantar directamente en las fases finales. Aquí va a llegar alguno y va a decir que evidentemente hay mucho dinero como para que la Supercopa de España no lleve a los cuatro principales equipos del país o que se No, no, arriesgue, mejor lo dicho, a estaba no pensando ahora, llevar David. ¿Tú te imaginas, por totalmente. ejemplo, que Barcelona-Real Madrid no es semifinalista de Copa y acaba tercero en Liga? ¿Qué pasaría? Claro, es que, claro, recuerdo que a la Supercopa van los dos campeones, es decir, primero y segundo de Liga y primero y segundo de la Copa del Rey. Evidentemente, si eso no sucede y se mete de repente un equipo de segunda división en la final de Copa del Rey, o directamente es el año de la campanada en Liga, que esto es muy difícil, evidentemente, por eso lo tienen tan bien atado en la Supercopa. Sí, pero bueno. Que de repente llega un español y se mete segundo en la Liga, no lo va a hacer. Pero eso en pérdidas a nivel de dinero que pagan los árabes ahora mismo por vender, Arabia Saudí, Qatar, Yemen, Emiratos Árabes, el que sea, pagaría un dineral, pero lo va a pagar, el contrato va a crecer conforme a los equipos que vayan. Si va el Betis no va a ser igual que si va el Real Madrid, si va el Español no va a ser igual que si va el Barça. Pues evidentemente eso al final está introduciéndose el valor financiero al valor deportivo y eso evidentemente es de primero de no fair play. De hecho, es que te lo iba a decir ahora. De hecho, siempre que ha habido alguna excepción de este tipo, o sea, que Barça o Madrid no haya cumplido esta premisa que se requiere para jugar a la Supercopa,
siempre han metido mano en algún sitio para que al final vayan los dos. O sea que en ese aspecto, pues que Sí. entiendo a las instituciones que lo que les interese vender es la competición grande y con los clubes grandes, y que eso evidentemente trae muchos más ingresos económicos, y eso al final los equipos de categorías más inferiores lo están agradeciendo porque es así, es una fuente de ingresos muy importante para la Real Federación Española de Fútbol, pero quitas quizás un poco la pureza que debería tener la competición en este aspecto. Si te parece, una vez tocada la Copa del Rey, que tendremos las semifinales mañana y pasado, que imagino que lo tocaremos en ambos programas, nos vamos Sí. a la FA Cup. Pues sí, fíjate, el cambio, en Inglaterra, 745 equipos, lo cual evidentemente estamos multiplicando por 6 más o menos el número de equipos que participan. Pero igualmente esto tiene una letra pequeña, ¿eh? No están así. 655 clubes de estos son de ligas no profesionales. Es decir, estamos hablando de quinta, sexta, séptima, octava división y ligas regionales. Es decir, estamos diciendo que el 90% más o menos de los clubes que participan en la FA Cup son de divisiones no profesionales, y eso es algo que ya no ocurre aquí en España. Eso para empezar. Ese es el cambio más cambio drástico de todos. Juegan eliminatorias a lo bestia durante el verano, a principios prácticamente de temporada, hasta más o menos el mes de noviembre, para que al final queden 32. 92 de los 745 equipos sí que son de las cuatro primeras divisiones, es decir, Premier, Championship, League One y League Two. Y todo es por sorteo puro. Los de tercera y los de cuarta división entran en séptima ronda y los de Premier en novena ronda. Es decir, un equipo de Premier tendría que pasar 6 rondas para ganar. Claro, un equipo de los primeros de todos, es decir, un equipo de octava división, por ejemplo, tiene que pasar esas 6 más otras, si no me equivoco, 8 rondas más. Estamos hablando de una salvajada que evidentemente es imposible que suceda, pero que alimenta el hecho de democratizar el fútbol. No le estás favoreciendo como a cualquier otro equipo grande, pero estás permitiendo que se vayan enfrentando entre equipos menores por el sueño de llegar al final a Wembley, que es algo que es verdad que tú lo tocabas antes, que quizá España ha empezado a tener hace poquito tiempo con la Cartuja, y creo que no se merece tampoco tener esa etiqueta del lugar referente del fútbol español la Cartuja. Primero porque no es un campo para eso, y segundo porque está en una zona en la que desde luego tienen que mejorar muchísimo las cosas para que todo el mundo considere referencia en ese sentido. Pero es verdad que ese sueño entre equipos menores de poder ir alcanzando rondas hasta que te toque un equipo de primera división, pues no es como aquí en España tan selectivo. Aquí casi que para que te toque uno de los grandes es un milagro para los equipos pequeños. Le puede tocar a 3 o 4 durante toda la temporada. Bueno, pues en Inglaterra esto les pasa más o menos a 25 o 30 equipos. Al peso creo que es lo que más democratiza el fútbol. Pero ya veis, Iker, que incluso los grandes también son muy favorecidos, ¿eh? Se saltan un montón de rondas igualmente. Sí, es cierto, evidentemente, pero para mí, o sea, para que veas cómo tenemos un poco la visión de la Copa de aquí, que nos hace ponderarlo más, aunque es cierto que los clubes grandes en este aspecto también lo tengan un poco más mediatizado, pero para que veas un poco la comparación de que, o por lo menos a mí me haya generado esa visión, y yo creo que a la mayoría de gente, pero de que al final, pues veamos la Copa más en su esencia que lo que realmente vemos en muchos países. De hecho, ahora vamos a tocar otros dos países, y hay uno, en uno sobre todo que, vamos, yo, o sea, comparto lo de que tengan el partido único, pero también en Italia es bastante curioso de cómo manejan este tema de la Copa. Habría que tener en cuenta, vamos a ver a los siguientes países. Ya, quedaros con estos detalles: 126 equipos España, 745 equipos en Inglaterra. Es verdad que, evidentemente, como tienen muchos más equipos que están invitados a la Copa, pues también tienes que tener muchísimas más rondas. Es algo obvio, y por tanto el calendario se abre mucho más, se expanden fechas, hay partidos por todo el país y el torneo copero tiene un poquito más de influencia. Es decir, aquí en España hay lugares en los que la gente no sabe ni cae la Copa del Rey, pero en Inglaterra prácticamente cada ciudad, por muy pequeña que sea, cada localidad, cada barrio, sabe que una fecha de su club cada temporada es para la Copa. Eso es algo que aquí no pueden decir la mayoría de clubes. Así que para mí la ganancia principal está en eso, en hacer que exista, que se sientan parte cualquier club prácticamente.
Y eso solo se consigue expandiendo, abriéndolo prácticamente a todo el mundo. Pero para eso tienes que tener una estructura copera y tienes que tener una administración, una gestión potente. Porque evidentemente dudo yo que aquí haya en algunos lugares pueblos muy menores, a lo mejor un pueblo de 300 habitantes, que pueda llevar alguna vez a su equipo a un partido de Copa. Ya no te digo a crecer en ella, sino simplemente el hecho de existir y sentir la Copa como parte de su temporada. Así que para mí ahí está la gran ganancia. En Alemania hemos elegido estos países, estos 4 países, no de manera casual. Evidentemente forman cuatro, para mí las 5 principales ligas son los 5 primeros, los 4 primeros países, mejor dicho, de Europa en ese sentido. Pero recuerdo que tiene cierta vigencia o tiene cierta fuerza en unos países más que en otros. ¿Por qué digo esto? Porque en Alemania la Copa sí que tiene mucha fuerza, sí que tiene mucha importancia en el calendario y sí que representa un título mucho más importante de lo que aquí es equivalente a la Copa del Rey. En Alemania sí que es importante. 64 equipos, quedaos con esto, ¿eh? Solo 64 equipos, es decir, inicialmente, embrionariamente, es mucho más exigente todavía que el resto. 18 equipos de Bundesliga, los 18 de la Bundesliga 2, 4 solo del tercer nivel, 4 solo, que son los que mejor temporada han hecho sin ascender a la categoría anterior el año previo. Y 24 de clubes regionales. Estos 24, por cierto, salen de 21 estados que tiene Alemania. Hay algunos estados que son más grandes, tienen más número de clubes y meten algún club más. Pero estos equipos menores, estos 24 regionales, se lo disputan entre ellos en sus ligas regionales primero cuál va a ser el que va a evolucionar hacia la Copa. El sorteo no es puro, ni en primera ronda ni en segunda. Es decir, primera ronda y segunda sí que se enfrentan los grandes con los pequeños, desde primera ronda, eso sí, pero no es puro porque siempre se juega en el campo de menor categoría, como viene pasando aquí en España. Pero sí que entran, Iker, y esto es muy importante, sí que entran desde el principio. De hecho, es el primer fin de semana de torneo de temporada en Alemania, siempre antes que la Bundesliga, es el partido de Copa. Sí, es cierto, y estamos acostumbrados en los últimos tiempos a ver muchísimas sorpresas, sobre todo en esa primera semana ¿cómo se llama? La Deutsche Pokal o DFB Pokal es, ¿no? Sí. Sí, de FB Pokal. Sí, y estamos siempre en agosto de ver de que, me acuerdo hace unos años, al Bayern un equipo de segunda que le metió 5 cuando el Bayern de Flick era una auténtica apisonadora. O sea que a mí eso Fue, es fue, cierto. eh, fue el Holstein Kiel, creo que fue. Puede ser, puede Holstein ser. Kiel. Sí. Tanto no lo recuerdo, pero a mí Sí. eso me mola mucho porque a pesar de que esté un poco mediatizado, como hemos comentado antes, al ser esa primera ronda al inicio del curso, pues al final puede incitar a que haya más sorpresas. Sí, Entonces, en ese sí. aspecto, Las hay, sí, sí, las por hay. eso te digo, en ese aspecto, lanzar una lanza a favor de los alemanes, porque en los 2 últimos años, por cierto, hemos visto equipos de segunda división en la final, cosa que aquí sería impensable. Sí, este año va a ser más difícil. Esta semana se juegan también la Copa. Ojo que no va como en España. Ya se han jugado algunos cuartos de final, pero otros no. Es decir, el calendario también les cuesta a los alemanes. Va a jugar el Bayern con el Leipzig, uno de los cuartos de final. Pero hay un equipo de segunda como el ETA de Berlín que está vivo todavía y va a jugar ante el Friburgo en casa. Así que puede tener opciones. Ya se han clasificado el Stuttgart y el Bayern Leverkusen que ya están esperando en semifinales. Pero fijaos en esto último que pongo, el campeón debe pasar 6 rondas. Es decir, que es el campeón que empieza antes respecto al resto, porque empieza desde agosto, eso no pasa en el resto, no pasa en ninguna, de hecho, la DFB Pokal lo que tiene es que desde el principio el Bayern, para que la gente lo ubique rápidamente, juega en agosto ya la Copa, primer partido de la temporada oficial es la Copa, es decir, se puede meter en un marrón el día 1 como no llegue bien, va a jugar fuera de casa ante un equipo pequeñito, siempre, y sabe que toda la temporada va a tener los mismos partidos independientemente de la categoría en la que juegue. Un equipo de tercera de los que sí que ha conseguido meterse en la Copa va a jugar los mismos partidos que el Bayern. La Copa si quiere ganarla. Y eso para mí sí que es democratizar. Es verdad que es mucho más selectivo de inicio, pero luego más o menos no ayuda a ninguno de los grandes. Lo que hace es que la Copa, en vez de estirarse tanto en fechas, pues sea más reducida y también sea un premio, digamos, estar en ella.
Es otra manera de verlo. Muy alemana quizá, muy quirúrgica quizá, más selectiva de inicio. Para mí no lo expande tanto a todo el país. Eso es algo que yo a nivel, además, según es la afición en Alemania, me cuesta más entender. Pero esto también va en la cultura de Alemania, donde el fútbol de ligas regionales tiene mucha fuerza y ya de por sí mismo tienen muchas jornadas en toda la temporada. Y luego tienen torneos pequeños regionales también coperos entre ellos, lo cual todo tiene cierta explicación. Lo digo porque Alemania precisamente lo conozco muy, muy a fondo, que he estado muchas veces en algunos partidos muy random que ahora me toca contar. Y acabamos con Italia, Iker, porque yo creo que es el más llamativo de todos. Fijaos en esto, A mí es 44 el que menos me equipos. gusta, te aviso, ¿eh? No, claro, claro, es el que menos gusta de largo. Por eso, además, le quería dejar el último para que veamos la diferencia. Primero, es el que menos equipos tiene. 44 equipos solo es poquísimo, es reducirlo al máximo. ¿Por qué? Las tres primeras rondas son, aquí lo hemos explicado, son cuatro equipos de Serie B y cuatro equipos de Serie C. Es decir, solamente hay cuatro equipos de Serie C. Eso para empezar. Entre ellos le van a salir cuatro ganadores, pues se juntan también con 16 equipos de la Serie B y los 12 primeros de la Serie A que entran en la segunda ronda. Todo esto previo, ¿eh? No se considera la Copa en sí como fase final. En la tercera previa hay esos 8 ganadores más los 8 de Serie A ya clasificados. Eso sí, los top 8 de Serie A clasificados, es decir, los que quedaron 8 entre los 8 primeros el año anterior, entran ya en esa ronda que son octavos de final. Es decir, es sorteo puro desde que empiezan a jugar, eso sí. A los equipos top les basta con ganar solo 4 partidos y a los modestos 7. A mí me parece que esto es reducir al mínimo de interés global, que son muy pocos equipos, Iker, y que además no se puede poner más fácil a los equipos grandes para que lleguen directamente a las citas clave. Sí, 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 es que al final acaban empezando la Copa en octavos y normalmente en pocas ocasiones ves que no se enciman un partido como local. O sea que eso al final lo desvirtúa muchísimo. Es cierto que llegan a los cuartos los equipos más importantes, que evidentemente es lo que le interesará a la Federación de Fútbol Italiano, pero quizás la Copa, ese torneo en el que podemos ver a los equipos más humildes o que menos potencial tienen firmar una historia bonita a nivel nacional e incluso estar cerca de un título, porque tocar el Scudetto para los equipos más humildes es prácticamente imposible, más aún en Italia con el potencial que hay de 6 7 equipos. O sea que en ese aspecto yo creo que le tienen que dar un pensamiento en Italia para quizás meterle algo más de emoción a la competición quitando las rondas finales. A mí me parece increíble, la verdad, esa manera de gestionar directamente el mismo formato, lo veis, porque es todo torneo copero, pero nada tiene que ver cómo lo estamos afrontando en España, nada tiene que ver con la cultura que le mete Inglaterra, que le expande el interés de la Copa por todo el país, más allá de que no es tan bonito todo lo que parece, porque igualmente hay mucha ayuda a los equipos grandes. Italia es el más selectivo de todos a la hora de, una vez que genero el torneo, lo voy a generar con los equipos que yo quiero y acceder a él es casi imposible. Es decir, un equipo menor jamás va a jugar la Copa de Italia. Un equipo, ya te digo, tercera división, del tercer nivel. Prácticamente es tan selectivo que solo encuentras 4. Y en Alemania hay una mezcla también muy selectiva. Es verdad que después sorteo puro, eso ayuda mucho, porque vemos muchas veces el hecho de que en agosto de repente el Bayern va a jugar con un equipo muy menor de categorías inferiores, pero por lo menos lo iguala en el sentido de méritos que tienen que hacer en el torneo, de una vez que ya están en el torneo, todos tienen las mismas reglas. Y eso es algo que yo mínimamente sí que le pediría que tuviera la competición española. Como veis, compañeros, no existe algo óptimo, no existe un formato que a todo el mundo encante, que a todo el mundo guste y menos aún que a todo el mundo nos parezca el correcto. Ni en Alemania, ni en Italia, ni en Inglaterra, ni tampoco en España. Pero queríamos analizarlo todos a fondo para que vosotros podáis descubrirlo, para que vosotros podáis decidir cuál es el que más se asemeja a lo que más os gusta y desde luego en esta semana copera, que hay torneos coperos de nuevo en todos los países, podáis ver cómo es este torneo prácticamente en los 4 principales países de Europa. Yo creo que no hay uno ideal, pero desde luego teníamos que mostrarlo todo y diseccionarlo detalle a detalle. Vosotros podéis elegir, así que vamos al siguiente tema.